Está grabando, ¿no? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy también, por la gracia de Dios, nosotros estamos aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy aprenderemos el tema muy importante y también muy interesante, porque este tema sobre las señales de nuestra época. Entonces, este tema es algo actual de nuestra historia de hoy. Entonces, hoy, con un corazón anheloso, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Pero hoy también, antes de empezar, vamos a saludarnos hoy diciendo de esa manera, diciendo así: usted es más guapo que ayer. Usted es más guapa que ayer. Vamos a saludarnos diciendo así: usted es más guapo, más guapa que ayer. Sí, más guapo. Mañana también más guapo. Será más guapo. Sí, es verdad. Gracias. Yo también más guapo, ¿no? Sí, verdad. En Cristo, sí, en Cristo, sí. Dios nos ve de esa manera, sí, como siempre, algo muy guapo, muy precioso, nuestro espíritu. Por eso, hoy aprenderemos la palabra de Dios, como siempre, abriendo nuestros corazones, oídos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder aprender tu palabra en esta semana. A pesar de que estamos pasando un tiempo muy difícil por varios problemas en nuestra vida, tú siempre nos guías con tu gran amor para que podamos caminar el camino correcto y bendito. Por eso nos permites esta oportunidad tan preciosa para poder estudiar la Biblia y podamos recibir la salvación. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra. Ayúdanos para poder saber que Dios está vivo y la Biblia es verdadera. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor, mientras escuchando la palabra de hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, primeramente, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Texto principal de hoy, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Con este texto principal empezamos la clase de hoy. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Ayer aprendimos de la historia del pueblo de Israel que fue aparecido y matado por unos 2000 años por el pecado de rechazar y matar a Jesús. Aprendimos ayer muy detalladamente. Israel es el único país en la historia que ha tenido una gran maldición por rechazar y negar a Cristo. Eso es una enseñanza que nos da Dios acerca del juicio que recibiremos cuando pasemos a la muerte. Debemos pensar en esto muy seriamente entonces. Así que podemos decir que la tribulación de Israel es como una introducción al infierno, como una sombra del infierno. Podemos entender de esa manera también. Ayer vimos una escena de la tribulación de Israel. Era muy terrible, ¿no? Pero eso era una sombra del infierno.
un ejemplo. Y también aprendimos ayer acerca de la historia de la restauración de Israel. Restauración. En la Biblia se profetiza que en los últimos días Israel será restaurado. Aquí, como dice este versículo del texto principal, ayer también leímos esto, ¿no? En los postreros días, Israel será restaurado. Es así profetizado y así cumplió esta profetización. Y según las palabras de la Biblia, Israel fue restaurado de esa manera. Una nación que pagaba sin su propia tierra durante unos 2000 años, se independizó en 1948 y fue un país muy poderoso ahora. Ayer vimos muy detalladamente. Ayer también aprendimos detalladamente sobre una asombrosa historia de la restauración de Israel. Y esa restauración de Israel es una evidencia muy cierta de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Está muy cerca. Debemos pensar en esto. Y se puede decir que es una fuerte señal de que la historia de este mundo terminará muy pronto. Este tema es muy importante. Todas estas cosas se han cumplido tal y como fueron profetizado en la Biblia, y al examinar bien su contenido podemos saber y reconocer que Dios existe verdaderamente y también esta Biblia es verdad. Entonces, el propósito fundamental de la vida es el creer correctamente en Dios, y tener una fe verdadera, una salvación verdadera a través de esto. Y solo los que logren este propósito correctamente pueden convertirse en protagonista de la felicidad fundamental que Dios nos da. Por lo tanto, Dios ha escrito numerosas profecías y sus cumplimientos en la Biblia para que podamos tener una fe correcta. Se puede decir que la historia de la tribulación y restauración de Israel es la mayor evidencia, podemos decir de esa manera. Y también Dios ha escrito muy detalladamente en la Biblia sobre lo que sucederá en los posteriores días de la segunda venida del Señor. Y todas estas palabras profetizadas se están cumpliendo ahora en nuestra época, en nuestro tiempo. Al observar los cumplimientos de las profecías, podemos darnos cuenta exactamente de en qué época estamos viviendo ahora. ¿En qué época? Y podemos pensar seriamente en qué tipo de persona debemos ser ante Dios. ¿Qué tipo de persona? Por lo tanto, hoy aprenderemos acerca de las profecías de los últimos días muy detalladamente. Sería muy interesante, también muy importante. Ahora, voy a hablar acerca de algo muy importante. La restauración de Israel es una evidencia muy segura de que el fin del mundo está muy cerca. Esto es el tema muy importante. Lo que se repite en la Biblia es que vendrá el fin del mundo. Vendrá el fin del mundo. Dios no empezó este mundo para darnos placer o posesiones carnales. No. En este mundo no existe la verdadera paz, ni la felicidad, ni el descanso. En este mundo hay pecado. Y por eso no hay felicidad verdadera. Por eso el mundo se terminará algún día en el futuro. Se terminará. Lo que dice la Biblia es así. Entonces, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin?
la Biblia dice que la restauración de Israel es señal del fin, tal como dice el texto principal que leímos. Israel es un reloj que nos dice el tiempo de Dios. Dios nos enseña el tiempo con este reloj. Por lo tanto, si vemos atentamente la historia de Israel, podemos saber el tiempo de Dios. Sí, tiempo de Dios, reloj. Aquí, San Mateo 24, versículo 3. Busquémosle en la Biblia, San Mateo 24, versículo 3. Aquí. Este versículo es muy importante, ¿ya? San Mateo 24:3. Si lo tienen, leamos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la escena de que Jesús conversa con sus discípulos en el monte de los olivos hace unos 2000 años. Jesús decía que el día en el que regrese será el fin del mundo. Decía de esa manera Jesús. Varias veces decía así y por eso sus discípulos le preguntaron de esa manera: ¿qué señales habrá del fin del mundo, fin del siglo? Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos: no sabemos exactamente la fecha, pero habrá estas señales, habrá las señales. Y habló sobre las señales muy detalladamente, después de este versículo. Vamos a averiguar entonces. Las señales son cosas que aparecen antes de que pase algo, ¿sí? Antes de que pase algo. Por ejemplo, si hay una grieta en la pared, ¿sí? Si hay una grieta en la pared, entonces es una señal de que la pared se caerá. Si una mujer embarazada tiene un dolor regularmente, es una señal de que dará a luz luego, ¿sí? Podemos entender de esa manera. Así también Jesús habla de las señales que pasarán por todo el mundo desde el siguiente versículo. Vamos a averiguar entonces sobre las señales. Aquí, siguiente versículo, San Mateo 24, versículo 4, 5. Miremos la pantalla, leamos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así está diciendo. La primera señal en que habrá muchos falsos cristos. Muchos falsos cristos. En Corea hay más o menos 40 personas que dicen que son Jesús en Corea. También se dice que hay más de 2000 personas como esto en Estados Unidos. Bastante, ¿no? Mire, esta persona dijo que era Jesús y que no moriría. Él mismo dijo de esa manera: yo soy Jesús, yo no voy a morir. Pero una noche se rompió una vena de su cerebro mientras comía y murió. Se dice que comía un fideo por la cena. Así murió. Pero lo más sorprendente es que después de su muerte, su esposa dijo así: no solo hay un Padre Dios, sino que también existe la Madre Dios. Entonces, ahora ella es Dios. Ella es Dios. Es tan gracioso, ¿no? Eso no es bíblico. Ninguna parte de la Biblia dice de esa manera. Ellos son falsos cristos. Ellos
interpretaron la Biblia con la manera totalmente equivocada, con su propio pensamiento. Mire, esta persona dice que es el hermano de Jesús, hermano de Jesús. Al menos él es un poco humilde, ¿no? Poco humilde. Ah, yo no soy Jesús, solamente hermano de Jesús. Ya. Pero también es un falso, un falso. Mire, esta persona tiene 19 esposas, demasiado. Está loco, ¿no? Así está engañando, está engañando. Por estas personas pasan muchas cosas extrañas en nuestra época. Hay personas que suicidan en grupo por falso Cristo. Hace décadas años en Estados Unidos sucedió este acontecimiento. Mire, terrible. Este acontecimiento que se suicidaron más de 900 personas. Es muy terrible, ¿no? Por falso Cristo. Hay muchas doctrinas extrañas y peligrosas igual a esto. Para no ser engañado, tenemos que conocer cuál es la verdad. Sí, esta es la única manera. Tenemos que conocer cuál es la verdad. Tenemos que conocer cuál es la verdad a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí, por eso estamos aprendiendo esta Biblia. También Jesús habló de otra señal. Aquí, San Mateo 24:7, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá guerra entre pueblos y naciones. Esto significa así. No hay ni un día que no hay guerra todo el mundo. Sí, todo el mundo. Ahora mismo también ya estamos experimentando, estamos viendo esta escena muy directamente, ¿sí? Ahora también la guerra entre Rusia y Ucrania está en proceso ahora mismo. Qué terrible. Muchas personas están muriendo por esta guerra, ¿no? Pero de hecho, las guerras no sucedieron de repente, solo este año. Las guerras han continuado sin cesar hasta ahora. Sí, estamos viendo y estábamos viendo. Pasado también, ahora mismo también. Hay muchas guerras por todo el mundo. Terrorismo también. En el Medio Oriente, en Europa, África, Rusia, Asia, por todo el mundo, todos los días hay las guerras. A causa de esta guerra, muchos niños mueren. Es muy terrible. Todo está ocurriendo en nuestra época, mucho y a cada instante. Podemos decir que eso es levantarse nación contra nación y reino contra reino, como dice la Biblia. Y también, mire, la Biblia dice, habrá pestes. Esta es también la señal del fin del mundo. Habrá pestes, como señales de segunda venida de Jesús. Creo que ya saben bien, ¿sí? Ya saben bien sobre este tema, sin explicación detallada, ¿no? La época en la que vivimos está llena de pestes y enfermedades. Sí, lleno. Ébola, SIDA, influenza, por todo el mundo las personas mueren por las pestes. Todo el mundo tiene miedo por pestes. El mundo es amenazado con nuevas enfermedades. Exactamente ahora estamos experimentando esto, ¿no? Coronavirus. El año 1980 se dijeron que ya no habría más pestes en el mundo. Declararon que la humanidad había vencido a las pestes. Pero el siguiente año, y 1981 apareció el SIDA. Sí. Después de este momento aparecieron más o menos 30 nuevas pestes, ébola, SARS, MERS e incluso
coronavirus, etcétera. Estamos viendo directamente ahora. Lo sorprendente es que no hay cura adecuada, lamentablemente. Si no hay medicina, entonces ¿qué pasaría? Solamente se queda la muerte. Muy triste. Como sabemos bien, todo el mundo estaba sufriendo mucho por el coronavirus durante muchos años. Ya estamos recuerdo, ¿sí? Nosotros estamos experimentando. Estábamos en bajo de la situación de la pandemia. Sí, pandemia. La pandemia tiene un significado muy importante, el cual todo el mundo reconoce que esta enfermedad ya se ha extendido por todo el mundo. Tiene este significado. A pesar de que se terminó esta pandemia en este mayo, hace 3 meses nomás, ya terminó. A pesar de que terminó esta pandemia, en realidad, esta coronavirus, este COVID, todavía no desapareció completamente. Sabemos, OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró esta pandemia hace 3 años. Todo recuerdan, ¿no? Pero hasta aquel momento, casi nunca había declarado esta pandemia como ahora, largamente y fuertemente. Sí, en nuestra época debemos pensar seriamente en esto. San Lucas 21:11 también dice mismo contenido que San Mateo 24:7 que leímos. En diferentes lugares en la tierra habrá pestilencias, habrá pestes. Como dice la Biblia, habrá pestes en todo el mundo. Esta es la señal del fin del mundo. Y como lo vemos, estamos así, en esta situación exactamente, como dice la Biblia. Hace mucho tiempo no habían coronavirus. Sí, no habían coronavirus. SIDA, ébola, SARS, etcétera. En estos días está difundiendo varios tipos de virus, varios tipos de las enfermedades. Ellos no existían antes. Sí, es nuevas. Estas enfermedades son de nuestra época, nuestra época. ¿Qué opinan ustedes? Es la historia, una historia de nosotros, actualmente, ahora mismo. Debemos concentrar esta situación de ahora. La época en la que vivimos ahora es ciertamente última época, como dice la Biblia. También mire, Jesús dijo que habrá hambres, habrá hambres. Aquí ahora estamos estudiando uno por uno sobre las señales del fin del mundo, señales de la segunda venida de Jesús. Ahí dice, habrá hambres. En muchas partes del mundo, lamentablemente hay niños que mueren por hambre. Sabemos, ¿no? Mire esta foto. África es una tierra del hambre. Aquí una cola, mire, para comer, para comer. No hay comida. Mire, ¿qué tiene el niño en su boca? Es el pecho de su mamá, pero no tiene leche, ¿no? Qué lamentable. Mire, solamente espera la muerte. Es tan terrible, triste. Tiene a su hijo muriendo en sus manos. No tiene fuerza ni para llorar. Todo está ocurriendo en nuestra época, como dice la Biblia. Esto es más importante, como dice la Biblia. Así hay hambre en nuestra época. Los cambios climáticos, las guerras y la pobreza están directamente relacionados con el problema del hambre, ¿no? Podemos entenderlo muy fácilmente, lógicamente también. Además, ahora este problema se agrava cada vez más debido a que la crisis de la pandemia por el coronavirus. Es decir, este problema del hambre de nuestra época es más grave que cualquier época, especialmente en nuestra época. Es porque ocurren más problemas
de cambios climáticos, de guerras y de pestilencias, comparando con otras épocas. Sí, todos están de acuerdo. Según las investigaciones, se dice que casi la mitad de la población mundial está sufriendo por este problema del hambre. Actualmente es problema de nuestra época. Todos estos son una escena de nuestra época. Y todos estos también son las señales de los últimos tiempos que dice en la Biblia. Y nosotros estamos viendo estas señales directamente con nuestros ojos en esta época. ¿Sí? Ahora. También vamos a chequear también. Aquí dice que habrá terremotos. Las señales. Señales, levantarse nación contra nación. Y habrá pestes y hambres y también terremotos en diferentes lugares. En Chimbote, que yo vivo, ¿sí? En Chimbote, hay muchos sismos chiquitos o a veces poco más grandes. Semana pasada, habían sismos continuando 3 días, Está ocurriendo más frecuentemente en esos días comparando con antes. Sí, más frecuentemente. Por eso, yo cada día chequeo por mi celular con esta aplicación. ¿Saben ustedes esta aplicación? Algunos usan, ¿no? Sí, conocido. Los peruanos. Es muy útil. Aquí muestra casi todos los días hay sismos o temblor aquí en Perú. Casi todos los días. Por una investigación dice que están ocurriendo 8,000 terremotos al día promedio. Desde pequeño hasta grande, todos. En todo el mundo. 8,000. Bastante, ¿no? Estamos viendo estas noticias. México, Indonesia, Colombia, etcétera. Habían muchos terremotos, guerras grandes. Igual a esto, muchos terremotos están ocurriendo en nuestra época. Desde el siglo XX se duplicaron los terremotos. Sí, por investigaciones. Mire, esta es la evidencia. Duplicaron. En nuestra época hay mucho más terremotos y son más fuertes. Mire, como sabemos, hace unos meses, en este febrero, ¿sí? En este febrero, hace 6 meses, hubo gran terremoto en Turquía y Siria. Por eso, murieron miles de personas y todavía están sufriendo mucho. Creo que mire, esta foto, una sola foto, muestra las trágicas del terremoto más vívidamente que cualquier explicación. Mire, esta escena. Es la foto de un padre que no puede soltar la mano de su hija de 15 años, que murió tras ser aplastada por los escombros de un edificio. Así murió. Pero él no puede soltar esta mano. Este terremoto es el terremoto más grande desde el terremoto de 2011 en Japón. Todo están recordando, ¿no? Según los expertos, estos grandes terremotos ocurrirán con más frecuencia continuamente en el futuro cercano también. Según las investigaciones, según los expertos, dicen de esa manera. Como dice la Biblia, estos terremotos grandes están ocurriendo más frecuentemente en los postreros días en nuestra época. Vamos a ver un video, fue grabado en este terremoto.
se derrumbaron todos. Por favor, pensemos e imaginemos seriamente, pensemos, si estuviera yo ahí, ¿sí? Si estuviera yo ahí en aquel momento, ¿qué tan aterrador habría sido? ¿Qué tan aterrador? ¿Qué opinan ustedes? Imaginemos. Eso no es una película. Imaginemos. Si estuviera yo ahí, en este momento. En esta tierra, entonces, en esta tierra hay muchas cosas temerosas así, ¿no? Como terremotos. Pero si fuera el infierno, este tema es muy importante. Si fuera el infierno, sería mucho más aterrador, incomparable con este tipo de temor en esta tierra, incomparable. Ayer también vimos sobre la tribulación de Israel, incomparable. La Biblia nos está advirtiendo a nosotros, mostrando estas señales para que podamos evitar real juicio del infierno, lo más pronto posible, lo más temeroso juicio del infierno. No podemos comparar con este tipo de temor. Debemos recordar que nuestra época es la última época que dice en la Biblia. La Biblia dice así, está advirtiendo, está dando la oportunidad para nosotros. Es un amor, debemos agarrar este amor cuando tengamos la oportunidad. Hoy, uno por uno, estamos chequeando las señales del fin del mundo, pero estas señales son la historia de nuestra época. Debemos recordar según dice la Biblia. Otra de las señales es que no habrá amor. ¿Sí? Aquí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay amor, dice. Mientras más se acerca el fin del mundo, se enfría el amor. Se enfría el amor. No hay amor, no hay amor. La Biblia dice acerca de los pecados que cometen las personas de los postreros días, aquí en el 2 de Timoteo capítulo 3, y yo voy a leer y vamos a pensar sobre nuestra época también. Aquí, 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice así, también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia dice así. Estos son los aspectos de nuestra época, En la última época, las personas se aman a sí mismo y al dinero. Sí, por dinero secuestra a los niños y matan a las personas. Estamos viendo las noticias, ¿no? Todos los días. Los hijos son soberbios y se oponen a sus padres. No hacen lo que deben hacer y al contrario, solo hacen lo que no deben hacer. Algunos hijos matan a sus padres, lamentablemente, terriblemente, matan a sus padres. Pero lo más peor es que los padres matan a sus propios hijos. Lo más peor. Esto es realmente se enfría el amor. No hay amor. Sí podemos decir de esa manera. Vamos a ver un video y pensemos. ¿Y dónde está tu mami?
¿Qué parte? Fueron los gritos desgarradores de la pequeña niña de apenas 5 años, quien a su corta edad fue abandonada por su madre en plena carretera. Así dejan abandonados a sus hijos en esta pandemia. Una niña de 5 años, 4 años, va caminando por aquí por la carretera. Un hombre captó el momento en el que la mujer bajó del vehículo a la pequeña y la abandonó dejándola a la deriva. La madre le dejó una bolsa con ropa y se fue en un vehículo mientras que un hombre captaba todo lo que estaba sucediendo con su celular. La pequeña, entre lágrimas y asustada, le dijo al hombre que se encontraba grabando que su madre la había dejado y comenzó a señalar el vehículo que se alejaba a toda prisa. La pequeña no dejaba de llorar y con ella cargaba una bolsita con la ropa que contenía. Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvieron los padres o tutores de la menor para realizar esta descorazonada acción, pues dejar a una niña en medio de un camino poco concurrido y bajo los ardientes rayos del sol es algo muy lamentable. El hombre entregó a la menor a las autoridades para que ellos se hicieran cargo de su custodia, pero hasta la fecha los familiares no han hecho acto de presencia por la menor. Así dejan abandonados a sus hijos en esta pandemia. Una niña de 5 años, 4 años, va caminando por aquí por la carretera. ¿Y dónde está tu mami? ¿Qué parte? Al ver este video, estaba enojado bastante, ¿sí? Yo tengo hijas también. 3 años, 4 años. ¿Qué opinan ustedes? Es muy agradecido que esta niña ha sido rescatada, pero abandonar a la niña en el desierto es igual que matarla. ¿Qué opinan ustedes? Su madre dio una mochila, ¿no? Con algunas ropas. A propósito lo hizo. Esta es la escena actual de nuestra época. Su propia madre, su propia mamá lo hizo. ¿Qué opinan ustedes? No hay amor. El amor está desapareciendo. Incluso entre los padres e hijos, donde debería guardarse este amor más fundamental y básicamente. Las personas no tienen amor, ni paciencia también. Aman más al placer que a Dios, como dice este versículo. Amar más al placer carnales, disfrutando su vida. Por eso, no hay virginidad también. Es muy importante cuidar la virginidad y el matrimonio, pero en nuestra época ya no pasa esto. No pasa esto. En nuestra época no hay castidad. Los jóvenes se embarazan antes de casarse y piensan que no hay ningún problema, no tienen vergüenza. Después de casarse, siguen teniendo a otros enamoradores, ¿no? Y las personas consideran que estas cosas no son ningún problema. Nuestra época es la más corrupta que todas las épocas. Dios siempre juzgó al mundo cuando hubo gran pecado. Fue así en la época de Noé y en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué viene el fin del mundo? ¿Por qué viene el juicio? Por el pecado, por el pecado. Debemos recordar que nuestra época es la época en la que vendrá el Señor en segunda vez, ciertamente y rápidamente. Fin del mundo, postreros días. También se predicará el evangelio por todo el mundo. Eso también, esta es la señal del fin del mundo.
Aquí San Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mire, esto también está cumpliendo en nuestra época. La Biblia es traducida en más de 3.400 idiomas. No hay país sin Biblia. El Evangelio se ha predicado por todo el mundo. En el primer día estudiamos sobre esto, ¿no? Por todo el mundo. Hasta aquí, Arequipa, un coreano está predicando la palabra de Dios, ¿no? Sí, es una evidencia. La Biblia está traducida todo el mundo. Así predicado el Evangelio, todo el mundo. Las señales está cumpliendo de esa manera. Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época. Estamos viendo directamente. Aquí hay otra señal. Los meteoritos. Aquí San Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y la Biblia dice que cuando llegue el fin del mundo, sucederán muchas cosas extrañas en los cuerpos celestiales. Y ahora, los meteoritos están cayendo mucho a la tierra en nuestra época. Vamos a ver también un video, una noticia sobre esto. El cielo azul de Chelyabinsk, en el centro de Rusia, se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9:26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. Otra cámara aficionada también lo captó. En este salón de clases también sintieron el estruendo. Sí, todas estas cosas son las escenas de los últimos días profetizados en la Biblia. Sí, las escenas. Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época. Pero desde ahora vamos a escuchar más atentamente. Hay una señal que asegura más que el fin del mundo está muy cerca. Esta es la independencia de Israel. Es una señal más segura, independencia de Israel. Busquemos la Biblia, San Mateo 24, 32 y 33. San Mateo 24, versículo 32, 33. Si lo tienen, leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí la Biblia explica muy claramente sobre la señal del fin del mundo, segunda venida de Jesús, a través de la independencia de Israel. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús está a las puertas? ¿Cuál es? Sobre esto, aquí habla la parábola de la higuera. Parábola de la higuera. ¿Cuál es la parábola de la higuera? Cada nación tiene un árbol que lo representa. Sí, cada nación tiene su árbol que lo representa. En Corea es el pino, ¿sí? Es el pino, Corea. Aquí, Perú, ¿qué árbol? ¿Uña de gato? ¿Qué? No sé. ¿Apocalipsis? No. Quinoa.
quina. Oh, quina. Oh. ¿Se comen? No. Quina, sí, ok. Corea, piña. No. Pino. Corea, pino. Perú, quina. Israel, la higuera. Israel, la higuera. Parábola de la higuera. Entonces, vamos a aprender qué es la parábola de la higuera. Ya. Entonces, ¿por qué la parábola de la higuera le presenta a Israel? Es por qué. Si vemos la característica de higuera, podemos entender que es muy parecido con la historia de Israel. Voy a explicar. Mire, la higuera en el invierno se seca como un árbol muerto, se seca de esa manera. Aunque viene la primavera, no da flor. Este árbol no da flor. Y por eso parece que es muerto por el frío del invierno. Pero en el verano, de repente da hojas en el verano. Primavera no da flor y de repente da hojas en el verano. Y luego fruto, muy rápidamente. Hoja y luego fruto, rápidamente. El carácter de este árbol es así. El carácter de este árbol es que no da flor, entonces da los frutos inesperadamente, de repente. Viendo el carácter de él, debemos pensar sobre la historia de Israel. Mire, Israel, que por unos 2000 años fue aparecido y asesinado, así se ve como muerto, ¿no? Pero de repente dio las hojas. ¿Qué significa? Es decir, se independizó. De repente da hojas. Pensaba que está muerto, pero dio la hoja. Así podemos entender que, está vivo. Israel también. Unos 2000 años fue esparcido y asesinado, se ve como muerto, pero de repente dio las hojas, es decir, se independizó. La parábola de la higuera es la independencia de Israel. Con esto podemos ver que el Hijo del Hombre, Jesucristo, está cerca a las puertas. De repente da los frutos. Es segunda venida de Jesús. Pero ya vimos las hojas que salió. Por eso debemos pensar que dará fruto. O sea, segunda venida de Jesús. De repente. Es muy importante. Aquí la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La Biblia dice así. Esto significa que los que vieron la independencia de Israel verán también la segunda venida del Señor, segunda venida de Jesús. Ayer aprendimos, Israel se independizó el 14 de mayo de 1948, exactamente, ese día. Históricamente, en nuestra época, ¿sí? En nuestra época, Israel se independizó. Ese día, tal día. Mi padre nació en 1948, ese año. Así que él vio la independencia de Israel y está vivo ahora también. ¿Qué opinan ustedes? En nuestra época, está sucediendo en nuestra época. Entonces, podemos decir que esta segunda venida de Jesús será en nuestra época ciertamente, tal como dice la Biblia. Tal como dice la Biblia. Esta parte es más importante. La señal más segura de la segunda venida de Jesús es la independencia de Israel en nuestra época. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Hace más o menos 70 años en nuestra época. Y si vemos la Biblia, podemos saber que nosotros estamos viviendo en los tiempos de los gentiles. Estamos viviendo en los tiempos de los gentiles. Este tiempo de los gentiles también
tiene su inicio y su fin. Cuando termine este tiempo, también vendrá la segunda venida de Jesús. La Biblia explica también sobre esto. Aquí San Lucas 21, 24, les leo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia dice así. En realidad, a pesar de que Israel independizó, pero políticamente Jerusalén, su capital, está ocupado por los gentiles hasta ahora. Sí, está ocupado por los gentiles. Prácticamente se puede decir que Jerusalén es una capital conjunto con Palestina. Esta ciudad tiene muchas relaciones complicadas con las naciones de árabes. Por eso, ahora prácticamente, sustancialmente, esta ciudad, esta capital, conjunto con Palestina. Pero el diciembre, el año 2017, el presidente de Estados Unidos, Trump, en este momento Trump, él declaró que el Jerusalén sería la capital de Israel y se mudó su embajada, la embajada de Estados Unidos, por ahí en Jerusalén. En el día 14 de mayo 2018. Ese día fue el día que hace 70 años que se independizó Israel. Aniversario de 70 años. Como Estados Unidos, un país tan poderoso, declaró así, unos países también están de acuerdo con esto poco a poco. Entonces, ahora, políticamente, ahora los palestinos están chocando con israelitas en Jerusalén. Es muy peligroso. También es muy complicado. Mire, salió esta noticia. Un periódico dice, Trump abrió las puertas del infierno. Wow, es muy correcto. Este título es muy correcto también bíblico. ¿Sí? Podemos entender y sentir este ambiente muy fácilmente ahora. Incluso ahora mismo también guerras y conflictos ocurren constantemente entre Israel y Palestina en Jerusalén, saliendo todos los días esta noticia. El año 2021, hace 2 años, hubo una guerra directa entre ellos. Algunos ya recuerdan, ¿sí? Hace 2 años, directamente hubo una guerra entre ellos, directamente. Salió las noticias. Y de hecho, sigue continuando esta condición muy peligrosa hasta hoy en día. Y llegará el día en que Israel recobrará completamente esta tierra de Jerusalén como su capital. La Biblia dice que ese día sí o sí llegará, ciertamente. Y ahora, las circunstancias para esto están madurando. Está madurando cada vez más, como vemos ahora. Esta situación tiene mucho significado. Cuando Jerusalén sea aceptado perfectamente como la ciudad, como la capital de Israel, terminará los tiempos de los gentiles. Tiempos de los gentiles, terminará. Y directamente llegará la segunda venida de Jesús. Es el arrebatamiento. ¿Han escuchado, no? Arrebatamiento. Pero si vemos la situación de Jerusalén ahora, parece que llegará ese momento muy rápidamente. Muy rápidamente. Ahora, nosotros ciertamente vivimos en el momento que muy cerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver un video sobre la restauración de Israel. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia, y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía, corta la higuera, Israel fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años. Y según la profecía de que la higuera reviviría, Israel recuperó su independencia. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Independencia de Israel. La independencia de Israel fue un destello que proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De esa manera, ya podemos saber que la época en la que vivimos es la época de la venida de Jesús. Ciertamente, sí. Hay falsos cristos, hambres y terremotos por todo el mundo, nuevas pestes como el coronavirus y la independencia de Israel. Ahora podemos ver todas estas señales directamente. ¿Por qué Dios nos dio señales fáciles de reconocer? ¿Por qué? Para que cualquiera que vea alguna de estas señales pueda prepararse para recibir la salvación. Con este propósito, muy detalladamente está explicado en esta Biblia, las señales. En nuestra época sucede todos estos. Entonces, lo más importante para nosotros es recibir la salvación, tener la fe correcta a través de la Biblia. Debemos dejar de tener esperanza en este mundo que se pudre y desaparecerá. Cuando venga el Señor, terminará este mundo. Todo. La Biblia dice que las personas que ven estas señales también verán la segunda venida de Jesús. Y las señales de la venida de Jesús han aparecido todo en nuestra época. Entonces, nosotros estamos viendo estas señales, así que nosotros también veremos la segunda venida de Jesús. Debemos pensar muy seriamente. Si vemos este video, ahora voy a mostrar un video, podemos pensar que este acontecimiento se podría ocurrir incluso ahora mismo en este lugar también. Vamos a ver un video sobre arrebatamiento. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.
¿Estás preparados? Aquí la Biblia dice, este video también dice de esa manera. La Biblia también dice así. Así podría ser, podría ser. Esto es el arrebatamiento. En la Biblia explica sobre el arrebatamiento como este versículo. Aquí San Mateo 24, 40 al 44, les leo. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Desde aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia dice muy claramente de esa manera. El Señor hablando acerca de las señales, dijo que ha de regresar Él de nuevo a esta tierra y dijo que de repente vendrá en momentos inesperados. Así está diciendo. Inesperados. Sin aviso previo, vendrá de repente. Con esa parábola dijo que vendrá como un ladrón, como un ladrón. Nadie conoce cuándo ha de venir, qué día y qué hora. Dos personas estando en el campo, una será dejada y la otra será tomada, dice. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será dejada y la otra será tomada. Si vemos el libro de San Lucas capítulo 17, dice, estando dos en una cama, el uno será dejado y el otro será tomado. Así está escrito. Durmiendo en la noche, trabajando en la tarde, es una palabra que incluye a todos, todos. Es porque la tierra es redonda, ¿no? Tierra es redonda. Si ahora en Perú está de noche, ¿no? En Corea está de mañana. Este acontecimiento se ocurrirá al instante por todo el mundo. Por eso la Biblia explica muy claramente de esa manera. Otro versículo también explica sobre este arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ciertamente habrá ese día, habrá este momento que se encontrará con el Señor transformándose. Entonces, tenemos que prepararnos ese día. En la época de Noé, pasado ayer aprendimos, en la época de Noé, tanto había clamado Noé a muchas personas para que entrasen en el arca, pero las personas no huyeron, ¿no? Las personas no huyeron. Después de entró la familia de Noé, Dios cerró la puerta del arca. Ya aprendimos, ¿no? Después de cerrar la puerta, bajó la lluvia. Y cuando iba subiendo la altura de agua, justo ahí, las personas corriendo y tocaban la puerta. Ciertamente. Imaginemos, para que los salvase. Pero, aunque tanto tocaban la puerta del arca cerrada, de una vez
no volvió a abrirse. Sabemos esta historia. Eso no es un cuento de los niños, la palabra de Dios. Del mismo modo, esta puerta de la salvación, si se cerrará una vez, ya no vuelve a abrirse. Es una oportunidad. Quizás esta oportunidad podría ser la última oportunidad para poder recibir la salvación en el medio de su vida. Por eso estamos preparando este seminario para ustedes. Al ver las situaciones de nuestra época, es muy cierto que está cerca de la segunda venida de Jesús, muy cerca. Esto no es un problema que debería de retrasar. El Señor dijo que sí o sí vendrá, sí o sí. Entonces, desde ahora vamos a ver juntos los acontecimientos que han de ocurrirse durante 7 años de tribulación después de que los cristianos salvos sean arrebatados. Aquí Apocalipsis explica sobre esto. Apocalipsis 13, 16 al 18, les leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. ¿Han escuchado, no? Vamos a averiguar con la Biblia. Esto es un acontecimiento que se ocurrirá después del arrebatamiento. Otra vez, este acontecimiento se ocurrirá después del arrebatamiento. Entonces, si uno recibe la salvación, no experimentará este acontecimiento. Pero si uno no recibe la salvación, él sí o sí experimentará esto. Incluso hace 30 años, las personas no entendían nada. ¿Qué significa este versículo exactamente? Incluso hace 30 años, en aquel momento que fue escrito este versículo, el medio para comprar y vender era una moneda. Así que no era comprensible comprar y vender las cosas mediante una marca en la mano derecha o la frente. No entendía nada de esto con este versículo. Pero, ¿cómo está ahora? Estamos viviendo en una época donde se comprende esto muy comúnmente, ¿no? Vamos a ver un video acerca de esto. Vamos a ver. En nuestra época está preparado En Bélgica, todo. algunas empresas ya desarrollan un microchip de identificación que podría ir incrustado en el cuerpo. Esto para localizar a las personas en caso de extravío. Bastante interesante la información. Vamos a ver. Este es el método tradicional para entrar en muchas oficinas. Pero cada vez hay más empresas que utilizan un microchip. Este dispositivo diminuto se coloca bajo la piel, es similar al que llevan las mascotas y contiene los datos del empleado. Pues me suena muy mal, me suena como a que nos quieren controlar. Yo no me lo dejaría hacer. Ni de broma. Si se utiliza bien me parece una buena idea. Para algunos hace la vida más fácil, pero para otros es un peligro porque quienes lo llevan están controlados en todo momento. Es el nivel más invasivo y tiene un impacto
bueno, exagerado en la intimidad de las personas. La tarjeta la puedes dejar en casa y el móvil lo puedes desconectar. Pero el uso de la tecnología no es nuevo en controles de acceso. El escáner facial o de retina son ya un hecho. En esta empresa de Barcelona hace 17 años que acceden con la huella dactilar. Permite prescindir de llaves, de tarjetas, de elementos externos a nosotros. Es como si nos aprovecháramos nosotros mismos de nuestro cuerpo para identificarnos. El uso del microchip lo acaba de poner en marcha una empresa belga, aunque también se utiliza en Suecia. Los trabajadores pueden negarse y sustituirlo por un anillo que contiene sus datos. Sin embargo, hay quien dice que es más cómodo llevarlo implantado. Así, nuestra época es una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o frente, como dice la Biblia. Miren, esta escena. Esta escena es una escena que encontramos muy comúnmente en estos días, hace unos años también, ¿no? Por el coronavirus. Ahora poco menos, pero cuando para pasar una puerta de tienda debe recibir de esta escena, ¿no? Es muy común. Probablemente las personas verán esta escena también cuando vivan con las marcas en su mano derecha y frente durante los 7 años de tribulación. Es decir, podemos decir que todas estas escenas son un ensayo de lo que sucederá durante los 7 años de tribulación. Así estamos viviendo en una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o en la frente. Estamos viviendo de una época que ya está completa técnicamente para realizar esto. Técnicamente. Usando estas tecnologías, el gobierno puede vigilar y controlar a las personas. Esta es también una escena de nuestra época. Y a medida que la crisis del coronavirus continúa, la necesidad de este sistema de control está aumentando. China es un país comunista, ¿sí? Se está aprovechando rápidamente de esta situación y está operando un sistema nacional de vigilancia y control a los ciudadanos. Vamos a ver un video sobre este sistema. Veamos. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. Al Partido Comunista le llevó décadas construir este sistema de control de masas. Han sido criticados de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y digitales en diferentes países. Pero mientras el mundo intenta controlar al COVID-19, muchos países buscan soluciones en el modelo chino. Así es como lo está haciendo Corea del Sur. They're using your phone to locate where you are, and then they'll send you an emergency alert if you're anywhere near where a confirmed coronavirus patient has been. Y Singapur, Israel, Irán, Taiwán y Rusia han adoptado algunas o todas las medidas del sistema de vigilancia de China. Y es probable que muchos más sigan el modelo del gigante asiático. Además de la vigilancia cibernética, el gobierno de China combate el brote con un batallón de representantes del Partido Comunista. La policía y varios voluntarios uniformados controlan las salidas de los edificios para asegurarse de que se cumpla con la cuarentena. En otros países donde se están incorporando estas medidas de vigilancia, hay cierta preocupación por la posible prolongación de este uso excepcional de los datos personales. Es muy interesante. Esto no es una película. Esto es lo que realmente está sucediendo en nuestra época ahora mismo. Y debido a que la necesidad de este sistema crece cada vez más por las razones como el coronavirus y una protección social, tal sistema pronto se expandirá al mundo. Sí, es verdad. Es decir, el día
en que se necesite recibir una marca en la mano derecha o en frente, como dice la Biblia, pronto se hará realidad. Todos estos ya están listos técnicamente, ya están preparados técnicamente. Si las cosas que deberían de pasar en los 7 años de tribulación son posibles incluso ahora, significa que no será nada extraño que el Señor venga por segunda vez ahora mismo. No hay nada extraño. Sí, está muy cerca. Debemos pensar muy seriamente. En Apocalipsis 13 se dice que el anticristo infunde aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero ahora podría realizarse casi todos estos asuntos debido al rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Han escuchado? Inteligencia artificial y la tecnología robótica. Recientemente, el nivel de esta tecnología se desarrolló bastante alto. Se dice que la supercomputadora recientemente desarrollada es capaz de procesar toda la información de los humanos. Habrían tratado miles de años en procesar en solo 5 minutos. Cuando el anticristo aparezca al final, utilizará esta tecnología para controlar el mundo y gobernar como si fuera Dios. Vamos a ver un video sobre esto. Recientemente salió esta noticia. Que hacemos nuestra primera escala en la información internacional y es en Reino Unido. Ahí, vean, nada más crearon este robot. Este robot advirtió sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial. Como le digo, el futuro nos alcanza, pero vea qué impresionante. Está de miedo, ¿eh? Su nombre es Ameca. Es el robot humanoide más avanzado del mundo. Fue desarrollado por una empresa en Reino Unido. Utiliza la misma tecnología que alimenta al ChatGPT. Su capacidad para entablar conversaciones casi tan fluidas como las de un ser humano es asombrosa. Incluso puede reflexionar sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial. Yes, people should be aware of the potential risks associated with AI and robotics. Cuando le preguntaron sobre el escenario más catastrófico, esto pronosticó. Is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. A pesar de la advertencia, para Ameca aún estamos a tiempo de evitar un mundo posapocalíptico como el de Terminator. We should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. It is important to remember that these technologies can also have a positive impact on our lives if used responsibly. Para los creadores de Ameca, el objetivo final es que sea capaz de integrarse en la sociedad humana. Por el momento, esta versión del torso para arriba puede llegar a costar más de $1,5 millones de pesos. El modelo completo, que puede caminar y tomar objetos, ya está en fabricación y podría superar los $6 millones de pesos. Al pensar en esto más detalladamente, es una escena muy aterradora, ¿no? Vivimos ahora en una época donde todas estas cosas que sucederán en los 7 años de tribulación son técnicamente posibles. Es decir, la segunda venida del Señor podría llegar incluso ahora mismo también. Y al final de los 7 años de tribulación, en la Biblia está profetizado que habrá la última guerra en el mundo, última guerra del mundo, la última guerra. Esa no es una guerra quien viva o muera. La Biblia dice que la última guerra que termina toda la humanidad se ocurrirá al final de los 7 años
de tribulación. Aquí explica sobre esto. Ezequiel 38, 1 al 4, les leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré grafios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Esta es una explicación sobre la última guerra de la humanidad, última guerra. Aquí en la Biblia está mencionando los nombres de estos países que descenderán para invadir a Israel. En conclusión, Rusia será el centro de los países que atacarán a Israel. Es decir, centrando Rusia con unos países, atacarán a Israel juntos. Pero, ¿cómo podemos conocer que eso será Rusia? ¿Cómo? Mire, al investigar estos nombres mencionados aquí, como Gog, Magog, Mesec, Tubal, fueron revelados que son los nombres antiguos de Rusia y sus regiones circunstantes de hoy en día. Muchos estudiosos están de acuerdo en que estos nombres sean de Rusia y las regiones alrededor de Rusia. Según la palabra de la Biblia, al norte de Israel, aquí es Israel, y al norte de Israel, en Rusia va a levantar la última guerra. Aquí la Biblia dice, vendrás de tu lugar, de las legiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Esto podemos decir que es la última guerra de la humanidad, última guerra. Cuando llegue el tiempo de la última guerra, Rusia se unirá a los países vecinos para atacar a Israel. Y ahora, políticamente, estos países se están acercando cada vez más prácticamente. Sí, estamos viendo esta noticia. Aquí los tres países están cercano más y más. Rusia, Irán y Turquía. Se están estableciendo cada vez más las condiciones para que estas naciones se unan y ataquen a Israel. Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania se puede decir que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Efectivamente, sí podemos entender de esa manera. Y podemos decir poco más detalladamente que es como una guerra entre Rusia e Israel. Sí podemos entender de esa manera. Es porque, como aprendimos ayer, sustancialmente los judíos están controlando los Estados Unidos. Por eso. Y ahora, a medida que la guerra entre los dos países, Rusia y Ucrania, se alarga, más y más países simpatizan con Rusia. Entre ellos, los países mencionados ahora están cada vez más aliados con Rusia. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la última guerra, estas naciones atacarán a Israel junto con Rusia, según dice la Biblia. Y aquí, en el libro de Joel, unos versículos explican sobre una escena de la última guerra. Vamos a ver cómo explican. Aquí Joel 2, 4 al 7 dice, su aspecto como aspecto de caballos y
como gente de a caballo correrán, como estruyendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los sembrantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no tocará su rumbo. Dios le dio la revelación al profeta Joel, la cual muestra una escena de la última guerra. Y él lo escribió conforme a lo que ha entendido y visto cómo habrá la guerra. Pero muy asombrosamente, hoy en día realmente aparecieron algunas armas como lo ha visto en la revelación de Dios. Vamos a ver un video. Vamos a ver. Mire, eso no es caballo, pero aspecto es como aspecto de caballo, como dice la Biblia. Ya está listo todo. Estas armas para la guerra, ¿sí? Al ver la función de esta arma, muy coincide con el versículo de Joel, muy coincide. Es muy aterrador, ¿no? Y en Apocalipsis aparece también una explicación sobre la última guerra. Aquí dice que vendrán 200 millones de soldados del oriente para atacar a Jerusalén. Aquí, Apocalipsis, unas partes de Apocalipsis les leo. Apocalipsis 9, 14 al 16 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Abajo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí explica de esa manera. Explicando brevemente esto, es que el río Éufrates se secará y 200 millones de soldados que vendrán del oriente cruzarán este río que se secó. Aquí, el oriente se refiere a Asia. Y China es el único país que puede reunir 200 millones de soldados en Asia, en Oriente. Pero hace unos años me sorprendí mucho cuando vi una noticia sobre el ejército de China. Mire, salió esta noticia. Mire, aquí dice, 중국군 전쟁 발생 시 병력 2억 명 동원 가능. Wow. Sorprendente, ¿no? ¿No entienden?
Perdón por eso, mire. He traducido. Miremos la pantalla, leamos juntos. 200 millones de soldados se pueden movilizar en China. Exactamente dice de esa manera. Me sorprendí bastante. 2 millones de soldados se pueden movilizar en China. Muy sorprendentemente, el título del periódico y el contenido de la Biblia coinciden exactamente. Sí, coinciden exactamente. Entonces, pensemos, ¿el periodista escribió esto copiando de la Biblia? No, absolutamente no. El periodista solamente declaró así la situación actual de China. Sí, la Biblia y la historia de la humanidad coinciden exactamente. Verdaderamente 200 millones de soldados de China atacarán a Israel en un día, en el futuro, como dice la Biblia. La Biblia dice que el río Éufrates se secará y estos soldados llegarán a Israel a través de este río seco. Pero también, para que el río Éufrates se seque, se necesita un dique. Pero muy asombrosamente, esto fue posible gracias a la finalización del dique Atatürk en Turquía en la década de 1990. Mire, debido a que este dique se ubica arriba del río Éufrates. Aquí es el río Éufrates, ubica así, aquí, arriba del río Éufrates. Cuando lo bloquee, puede secarse el agua del río Éufrates. Así, todo está listo para que los 200 millones de soldados del oriente de China puedan cruzar el río Éufrates seco. Y la autopista Karakorum, que conecta China y Pakistán sobre el Himalaya, también se ha completado para que ellos puedan llegar a Israel desde el oriente. Sí, está listo. Debido a que existe este camino, 200 millones de soldados podrán llegar a Israel cruzando altas montañas y caminos peligrosos. Así, todas las condiciones necesarias para la última guerra se están preparando exactamente tal como dice la Biblia. Y esta es la frontera china donde comienza la autopista Karakorum. Desde aquí, 200 millones de soldados llegarán a Israel. Y en estos días, el poder militar de China está aumentando rápidamente y fuertemente. China ya tiene mucha capacidad de realizar grandes guerras. En el año 2019 realizaron ellos un desfile para mostrar sus capacidades militares al mundo. Durante este desfile, China le mostró sus capacidades militares al mundo al presentar misiles capaces de atacar cualquier parte del mundo, incluso Estados Unidos. Vamos a ver este video. Desfile de China. El desfile militar de China es el más caro y probablemente uno de los más grandes del mundo. Una procesión de 12,000 a 15,000 soldados, más de 120 aviones, 500 tanques y lanzadores de misiles llenan las calles frente a la puerta de Tiananmen cada año. Pero lo más alucinante es la extrema disciplina y sincronía de los soldados chinos al marchar. El ejército chino es considerado el mayor del mundo con más de 2 millones de efectivos y no tienen problemas en mostrar su fuerza. China celebra este desfile militar en Pekín para conmemorar el Día Nacional o su victoria contra los japoneses. El primer desfile de esta naturaleza tuvo lugar justo después de la proclamación de la República Popular de China por el presidente Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. Los propagandistas del ejército chino han puesto especial énfasis en las nuevas capacidades de misiles y en sus drones o vehículos aéreos no tripulados. Además, el desfile incluye misiles antibuque, antiaéreos y de crucero, así como nuevos lanzacohetes múltiples de largo alcance.
Por otro lado, también se exhiben los nuevos cazas sigilosos J-20 y aviones de alerta temprana y vigilancia. Tanques de guerra, proyectiles montados en vehículos y otros equipos militares también forman parte de esta celebración. Así, está preparado. Podemos decir que ahora la guerra entre Rusia y Ucrania es como un ensayo para eventualmente atacar a Israel. Sí. Y a pesar de que muchos países reprochan a Rusia por esta guerra, China apoya a Israel, apoya a Rusia, China. Al ver todas estas circunstancias, podemos decir que son el proceso de preparación de Rusia y China para iniciar la última guerra de la humanidad. La última guerra cumplirá tal como está escrito en la Biblia. Yo Jehová he hablado y lo haré. ¿Sí? Aprendimos este versículo también. Hasta ahora, lo que dijo Dios nunca se desvió, nunca se desvió. Ciertamente se hará de acuerdo con estas palabras, ciertamente. Entonces, tenemos que prepararnos seriamente. Esta Biblia es la palabra de Dios que nunca miente. Que yo lo admita o no, tal como está en la palabra, se cumplirá, obviamente. Por lo tanto, debemos humillarnos. Debemos humillarnos ante la palabra de Dios y prepararnos para encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Sí o sí tenemos que encontrarnos con Dios, sí o sí. Llegará ese momento ciertamente. Aquí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice, no sabéis a qué hora, de repente. Por eso debemos prepararnos. Por eso aquí, abajo, San Mateo 24, 44, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No pensáis. Velad, pues, y está preparado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué opinan? ¿Qué significa estar preparado? Es recibir la salvación. Sí, recibir la salvación. Aquí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo 2, 4. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación y que vayan al cielo, a todos, a todos. Lo que Dios más quiere es la salvación. Ahora, faltan pocos días. En los días que faltan, vamos a aprender la manera para recibir la salvación e ir al cielo. Es muy importante. Al diablo entonces, al diablo no le gusta que escuchemos la palabra, no le gusta que recibamos la salvación. Su propósito es llevarnos al infierno con ellos. Por eso, el diablo hará lo posible para que no vengamos mañana. Es muy importante. Creará más trabajo, hará que se enferme alguien o hasta hará que venga alguien de lejos y que haya una fiesta, vaya a una fiesta para que no vayan, ¿sí? Mañana, ¿sí? Dios va a trabajar, pero deben superar todos estos obstáculos y deben venir, por favor. Es porque mañana aprenderemos el tema muy importante sobre el tema del pecado, ¿sí? Es el tema exactamente para nosotros, personalmente, para mí. Los días que faltan se decidirán su eterno destino. No falten, por favor.
más importante, y participe en todo. Amén. Sí. Mañana aprenderemos el tema más importante. Entonces, vengan sí o sí. Nos vemos mañana. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios misericordioso, te agradecemos mucho por enseñarnos de las señales de los postreros días. Por medio de estas pruebas, evidencias, pudimos saber que la Biblia es verdad y que la época en la que vivimos es la última época. Queremos estar preparados ante Dios. Ayúdanos para que podamos asistir continuamente a este seminario hasta fin sin ningún problema para poder recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.